Seguimos conversando con la economista Marta Coronel. Marta, teniendo en cuenta lo que nos estuviste comentando en el bloque anterior y tu lectura de la economía, ¿te parece que estamos evidentemente convergiendo a lo que sería esa estimación de en torno a un 4% de Producto Interno Bruto para el cierre del año? Esto es también importante teniendo en cuenta de que el año pasado ya habíamos registrado también una dinámica económica interesante, ¿verdad? Con otros motores, con otros segmentos creciendo, pero se están encadenando prácticamente 2 años consecutivos de un crecimiento interesante. Es correcto, Eduardo. Vamos a estar convergiendo en torno a ese 4%. De hecho, Paraguay es una de las economías, va a ser una de las economías de mayor crecimiento en la región este año. Solo que ese 4% se va a mantener. De hecho, se espera un poquito menos en los siguientes años, 2025-26, alrededor del 3,8. Es algo alentador de que nuestra economía se mantenga a esos niveles, lo cual no quiere decir que no tengamos que plantearnos desafíos como empezar a diversificar más a modo de hacer que ese salto sea superior para constantemente ir mejorando la calidad de vida de las personas. Paraguay es una economía bastante dinámica, ha sido una economía bastante dinámica en los últimos años, excepto por los shocks, pero justamente eso, nuestra dependencia a los shocks externos son importantes y hay que empezar a pensar a cómo hacer para superar ese 4% y generar una mayor productividad, mayores beneficios para la población en general y con eso ir encaminándonos a ser un país desarrollado, ¿verdad? Hoy estamos en vía de desarrollo, somos un país bueno, estable, atractivo, inclusive para las inversiones, solo que tenemos que seguir generando condiciones para dinamizar un poco más eso. Bueno, el 4%, discutiblemente, y se va a cumplir con alta probabilidad. Hay que pensar cómo hacer para crecer un poco más rápido. Marta, en términos de la inflación, estuviste citando esto en una respuesta anterior. ¿Cómo estás viendo también la evolución de la inflación y cómo impacta en lo que sería la dinámica económica? De repente, hay veces que no relacionamos el tema de la inflación o de los precios con la dinámica económica, ¿verdad? Pero es una variable que evidentemente afecta a muchos agentes económicos. Afecta en doble sentido, en doble puntas, ¿verdad? En el sentido de que, por un lado, afecta a los consumidores que tienen menores ingresos y por el otro, también las empresas, una inflación eh, alta hace que las empresas no puedan generar volumen de venta porque nosotros demandamos. Entonces, la inflación es una variable que hay que monitorear tanto las personas como las empresas a modo de prever estrategias para mitigar los impactos. Eh, la inflación en Paraguay, igual que el PIB, tiene un poquito más que el PIB, inclusive tiene un historial de moderación de hace ya más de 15 años, salvo contadas excepciones como los shocks externos. Hoy está dentro del rango meta, ¿esto qué quiere decir? Que está entre el 2 y el 4%, realmente está por debajo del 4%. Entonces, el 2 y el 6%, entonces está por debajo del 4% que es la meta. Es una inflación que uno ya sabe que va a ocurrir así porque creemos y confiamos en que se van a tomar las medidas adecuadas para encauzar los precios. No obstante, hay que considerar que esa inflación enfrenta presiones externas, eh, como por ejemplo la suba del tipo de cambio no se produce por una cuestión de solamente interna de mayor demanda, sino que también existen medidas en el exterior eh, que son las tasas elevadas que hacen que los dólares fluyan menos hacia países como los nuestros. Entonces, pese a ello, la inflación está encaminada a cerrar alrededor del 4, que es lo que los agentes esperan. Los agentes le hacen empresas, le hacen personas, esperan normalmente, que conocen, ¿verdad? Esperan normalmente. Entonces toman decisiones en función a eso, toman decisiones de invertir las empresas o toman decisiones de gastar las personas
y eso hace que la actividad se mantenga en un cierto ritmo. Es una variable que determina finalmente cuánto se gasta en el conjunto de la economía. Marta, en términos de lo que sería el escenario internacional y cómo puede ir condicionando en cierto modo a la economía paraguaya, ¿qué te parece que podemos mencionar? Entiendo que muy difícilmente algún tipo de variable internacional tenga un impacto en lo que sería el crecimiento 2024, salvo que sea una cosa totalmente fuera de lo proyectado actualmente, pero para el año 2025 tal vez las condiciones sí van a ser interesantes de monitorear lo que ocurre con Estados Unidos y bueno, cómo puede impactar también en los países con los cuales Paraguay tiene un comercio fluido, ¿verdad? ¿Cómo te parece que esto podría ser un condicionante para lo que sería el crecimiento económico de mediano plazo, tal vez? La economía estadounidense y la China son importantes para nosotros, aunque no comerciemos directamente con la segunda. ¿En qué sentido? La primera, al ser la principal economía mundial, si reduce su dinamismo, estaría, o si establece medidas muy proteccionistas, estaría afectando el comercio con los principales socios de la región, entre ellos Brasil y Argentina, México, Brasil y Argentina, ¿verdad? Entonces, eso hace que la región tenga un menor dinamismo también. De hecho, estábamos hablando en la anterior pregunta sobre el crecimiento de Paraguay, que va a ser cerca de 4, la América Latina va a estar creciendo alrededor de los 5. Entonces, eh, eso se puede ver afectado por ese dinamismo de la región se ve afectado por lo que ocurre en Estados Unidos. Y eso de manera indirecta puede terminar impactando en Paraguay. Entonces siempre hay que estar monitoreando lo que pasa en Estados Unidos. En el caso de China, si bien como te dije, no tenemos relaciones comerciales directas con ellos, eh, China es el mayor demandante de nuestros productos estrella, ¿verdad? Entonces, si su dinamismo económico, que es lo que se está previendo, se reduce, los precios de la soja, del maíz, también se reducen y eso es lo que termina afectando acá la economía local. Entonces hay que monitorear qué ocurre en esos países siempre. Lo mismo ocurre con los conflictos, parecen un poco lejanos, pero los conflictos geopolíticos, pero si recrudecen y afectan la cadena logística, termina afectándonos a nosotros. Y el tema de las tasas de interés también, Marta, tiene amplia afectación. Tenemos que tener en cuenta de que hay proyectos a nivel nacional que estaban expectantes de una mejora en las condiciones internacionales de financiamiento, ¿verdad? Son cuestiones que también tenemos que estar monitoreando. Correcto. Las tasas de los bancos centrales de las principales economías deberían estar un poco más bajas como para que las de locales también sean un poco más bajas o una empresa paraguaya pueda tomar un financiamiento externo a costos razonables, ¿verdad? A modo de que le quede algún retorno post pago de su deuda, ¿verdad? Entonces hay que monitorear la tasa de la Reserva Federal, hay que monitorear la tasa del Banco Central Europeo. eh, de manera auspiciosa, cabe señalar que la Fed volvió a bajar su tasa en noviembre. Entonces, eso hace que sea menos atractivo, un poco menos atractivo invertir en Estados Unidos y podría generar cierto flujo, podría contribuir a que el flujo hacia América Latina vaya estabilizándose, ¿vale? Entonces, son variables que muchas veces se nos escapa, pero que sí hay que monitorear para poder evaluar el futuro de una inversión o el futuro financiamiento externo que podamos obtener para esa inversión. Totalmente, Marta, porque de esto también evidentemente depende la concreción de los proyectos que estaban parados en parte por el tema de financiamiento y la concreción de nuevos proyectos, ¿verdad? Evidentemente que si no hay condiciones de financiamiento óptimas, por más de que Paraguay sea grado de inversión, las condiciones no van a ser suficientes.
Sí, Eduardo, y encima, además que se está dando eso a nivel internacional donde tenemos poco control. Entonces, hay que ver cómo va evolucionando la economía estadounidense, la economía eh, europea, porque de eso depende que bajen o no las tasas. Hay que ver cómo evoluciona su inflación. Entonces, como que son factores que están completamente fuera de nuestro control, pero que sí condicionan el desarrollo de proyectos que podrían aportar mucho a la economía local. Ningún proyecto se desarrolla con tasas muy elevadas, de financiamiento elevadas, porque sobre eso hay que calcular, a eso hay que agregar la inflación y hay que agregar otros costos locales y el margen queda muy pequeño. Entonces no se asumen riesgos con margen muy pequeños y al no asumirse los riesgos no se producen las necesarias inversiones como para activar la economía. Entonces, sí es una cuestión que mirar y hay que mirarlo hacerle un seguimiento constante para poder tener el panorama de hacia dónde va a ir en el 2025. Hoy día se espera que se haga un ajuste menor ya en diciembre en la tasa de Reserva Federal de Estados Unidos, dado que la inflación no está convergiendo, pero igual va a ser esperemos que se concrete a modo de que se pueda también dar mejores condiciones para estas inversiones que están esperando eso, que están expectantes y paradas esperando eso. Marta, te agradecemos muchísimo el tiempo y el análisis. Estamos en comunicación. Gracias a ustedes.